y están en candidato. Vicky Moyano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho, por favor. Bueno, en principio yo quiero manifestar que yo me siento bastante contenta de que ha ido detenido Milani, aunque bueno, todavía no está resuelto qué es lo que va a pasar en estos días con él. Pero en principio yo lo tomo como es un triunfo de la lucha independiente, ¿sabes? De los organismos de derechos humanos, principalmente de su familia, que la familia Olivera, Mata, pero también Ledo, que no está justamente en esta causa, pero que es parte de una lucha enorme que vienen haciendo hace años de manera persistente. Así que primero es un gran placer y una gran satisfacción lo que ha hecho esta familia, que estuvo acompañado de organismos de derechos humanos independientes y de la izquierda, y esa es la verdad. Y hemos dado una lucha durante todo el gobierno kirchnerista y durante todos estos años bastante en soledad. Éramos nosotros los que decíamos que no se podía tener a un jefe del ejército, un genocida. Ahora sí, también digo, en base a mi alegría, me parece que es un acto de justicia. También hay que decir que hace un montón de tiempo que tendría que haber estado, o sea, tendría que haber sido detenido y tendría que haber sido condenado y tendría que estar preso, ¿no? Que en vez de que sucediera eso, se lo premió, no solamente se le mantuvo la impunidad, sino que se lo premió y se le dio un cargo como el que se le dio como jefe del ejército, lo cual es una barbaridad. Lo segundo que quiero decir que es evidente que acá hay una crisis que muestra que la justicia actúa de acuerdo a cómo vienen los momentos políticos, ¿no? Porque nosotros no lo denunciamos ahora. Sí, es viejísimo. Lo denunciamos, sí. Ustedes recordarán, no es la primera vez que venimos diciendo esto, y muchos organismos, aunque éramos pocos, aunque es verdad que Nora no tenía la posibilidad, o Mirta Baravalle, o Elia Espen, como madres no tenían la posibilidad de decir su posición, como sí la tuvo, sí lo tuvieron otros sectores de los organismos, pero que se mantuvieron persistentes justo a los familiares, y eso es algo muy importante a destacar. Y bueno, y la justicia actúa así. Si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué el gobierno kirchnerista puso un genocida como jefe del ejército tan cuestionado, con pruebas tan contundentes? Porque tampoco es que las pruebas aparecieron ahora, o sea, esto tiene muchísimos años. ¿Y por qué? Y yo creo que tiene que ver con un mensaje que nos quería dar también a nosotros, los sectores independientes, que hemos peleado y hemos discutido con todos los gobiernos, con el kirchnerismo y con el radicalismo también. De que bueno, sí, mira, los juicios, nos arrancaron los juicios, nosotros los tuvimos que hacer, y todo, pero te pongo a un jefe del ejército, un genocida, porque yo tengo que reconciliar las Fuerzas Armadas con la sociedad. Yo lo que quiero decir, digo, lo que está comprobado en este país es que hubo un plan sistemático. Está bien, o sea, no podemos desandar todo lo que hemos avanzado durante todos estos años. Hubo un plan sistemático de robo de bebés, hubo un plan Cóndor del cual la Argentina fue parte. Vengo de Roma, donde no solamente lo dice la Argentina, lo dijo incluso el Tribunal de Roma, que en Latinoamérica hubo un plan Cóndor, y en Argentina hubo un plan sistemático de exterminio, que nosotros defendemos que hubo un genocidio. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? ¿Son títulos? No, no son títulos. ¿Cómo se demostró eso? Se demostró, por ejemplo, que durante el 75 hubieron distintos decretos, que no los voy a llenar de números, pero distintos decretos que crearon un orden de seguridad interna. Eso, cuando asume la Junta Militar, utiliza todos esos decretos y los profundiza y da una orden de cómo tiene que actuar la inteligencia, con instrucciones precisas, con los detenidos. El país estaba organizado en zonas, subzonas, áreas. Eso significa una sistematicidad de cómo llevar adelante una represión. Entonces, no es necesario, ni tampoco nos pueden exigir que en un país donde hubieron 30.000 desaparecidos, tengamos que demostrar nosotros, donde nuestros padres estuvieron en clandestinidad y los 30.000 compañeros estuvieron en clandestinidad, cómo fue el hecho de cómo lo torturó y qué sé yo. Acá lo que quedó demostrado es que hubo un plan, pero no porque lo dice alguien que está loco. Están los decretos y las órdenes dadas por la Junta Militar, cómo había que actuar, cómo había que hacer los interrogatorios, cómo había que torturar, cómo había que secuestrar y cómo había que robarse los bebés. Entonces, si vos sos parte del plan,
Y vos podés hacer dos cosas. Vos tenés que aceptar que fuiste parte del plan y si no, tenés que probar lo contrario. Es inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque hubo un plan. Sí, a ver. Pero por favor. Sí. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por favor. Yo no quiero decir que negar ninguna de las cosas que han sido probadas por el juicio de las juntas o los dictámenes que hay. Lo que quiero decir es que en estos años, lamentablemente, y no es por polemizar, o sea, no tengo ninguna intención. De hecho, nosotros tratamos siempre de crear estos puentes, eso significa de empezar a acercarnos para entendernos mejor, no para ver quién tiene razón o quién fue más malo, no pasa por ahí. Yo lo que quiero decir es que si ese es el planteo, entonces los juicios no tienen sentido, porque entonces consideramos que absolutamente todos los que formaron parte de alguna u otra manera de la dictadura tienen que estar presos, entonces el juicio no tiene sentido. Y si vamos a hacer un juicio, lo primero que debe primar, digamos, es el principio de inocencia. Es que está el principio, discúlpame que te digo una cosa, lo que no podemos tirar es que acá, o sea, acá no hubieron unos locos que un día de repente se dedicaron a desaparecer gente y a torturar ni nada, ni hubieron unos locos que se dedicaron a robar unos bebés así sueltos. Te estoy diciendo que son los decretos que hay del Poder Ejecutivo y de la Junta Militar y son así y nadie los puede negar porque además existen. Entonces, y sobre esos decretos y sobre esas ordenanzas y sobre esas instrucciones tenían que actuar todas las fuerzas. Ahora, Vicky, ¿está bien? Todas. Entonces yo te quiero decir una cosa, el problema, yo digo más bien al revés. Yo digo que no podemos, en realidad, que lleguemos al 2017, después de todos estos años, que se haya demostrado un montón de cosas y haya, incluso, hasta lo que digo yo, hay archivos desclasificados de la CIA, hay archivos desclasificados de todos lados donde dicen cómo actuaron las fuerzas represivas, nosotros vamos a empezar a negarlo. Miren, no les gustará, es difícil decir después de tantos años hubo un genocidio, pero lo hubo. Entonces llegamos a que haya ahora 800 condenados. ¿A ustedes les parece? Hubieron casi 600 centros clandestinos. Sí. Claro que la gente empieza a hablar ahora. Sí, comparar los hechos lamentables que en algún caso pudo producir algún sector de la guerrilla, de que si mandaron a matar o no mandaron a matar o lo robaron, no sé qué, con un plan de exterminio que está negado en este momento por algunos, un plan de exterminio, del cual hay una orden firmada por el general Roberto Viola como jefe de Estado Mayor durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla. Es una comparación idiota, absolutamente estúpida, no tiene sentido. A ver. Atenta contra el Estado de Derecho. No atenta contra nada. Hermano, disculpame. Yo te voy a disculpar, pero... de uno, por favor. Porque acá se está hablando, yo lamentablemente... Sí, yo también quiero contestar, porque, viste, vos estás acá para contar, pero hay muchos exdetenidos y militantes, mis padres no están acá para contar y probablemente no tendrían acuerdo con vos. Y capaz que sí, y seguramente no, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque acá hubo un terrorismo de Estado. Acá hubo un terrorismo de Estado, que significó que todas las instituciones del Estado se pusieron al servicio de ejercer un plan. ¿Está bien? Y eso no lo digo yo. Es lo que dijo él, que ya está, eso no podemos volver a discutir algo que está plenamente comprobado. De acuerdo. ¿Está bien? También estamos de acuerdo de que Argentina, no fue tanto una guerra, porque incluso Argentina tampoco hizo un plan solo. Fue un plan que fue coordinado con Chile, con Bolivia, con Brasil, con otros países. O sea, no fue ni siquiera un plan argentino. Fue un plan Cóndor. Entonces no empecemos, porque si no se confunde. Y yo no quiero que la generación de mi hija entienda cualquier cosa. Digámosle a las futuras generaciones la verdad. Y se comprobó que fue así. Por otro lado, discúlpame, yo para mí, cuando en el 76, la guerrilla ya estaba completamente desarticulada. Lo que había eran grandes problemas de organizaciones muy importantes, estudiantiles y de trabajadores, que cuestionaban, tanto a nivel nacional como internacional, el problema del gran capital. Y eso habría que aleccionarlo en sangre y fuego. Y por eso la dictadura no fue solamente argentina. Fue uruguaya, boliviana, chilena, insisto. Entonces, escúchenme, ¿ustedes cómo justifican entonces que las grandes empresas como la Ford, que tuvo un centro clandestino en su fábrica, la Mercedes-Benz, que donó un equipo de neonatología a Campo de Mayo,
Siderca, que tenía un centro clandestino al lado, el Tiro Federal, Ledesma, todos esos sectores que en ese momento fueron, golpearon los cuarteles, pidieron una dictadura, están todos impunes. Y siguen ganando mucha plata y teniendo mucho poder. Esa es mi lectura. Entonces no es una realidad. Cuando asume la Junta Militar, la guerrilla ya estaba completamente desarticulada. Sí, Marcelo, por favor. No le da respuesta a la Junta Militar a organizaciones. Yo no dije sí, Como que se acalló. No, yo insisto y me parece fundamental porque ustedes, acá sigue una generación y sigue la generación de nuestros hijos y yo quiero que quede claro algunas cosas. Desde mi punto de vista y desde los que, no voy a hablar ni de los kirchneristas ni nada, digo, desde los que hemos peleado de manera consecuente en este país con distintas estrategias, todo hubo mucha militancia, pero cuando vino la dictadura, los desaparecidos, hay que decir, fueron 70% trabajadores, 20 y pico % estudiantes. No todos compartían la estrategia de la guerrilla armada, pero venían, ¿y por qué estoy diciendo? Porque es un problema sociológico lo que quiero decir, tanto porcentaje, no, porque aquí había que darle respuesta, había que darle respuesta a esas organizaciones, por eso esa composición. Otra cosa, le quiero contestar a la señora, el problema de la reconciliación no es un problema, por mucho dolor que nosotros tengamos, porque yo acá también puedo agarrar y puedo contar por qué, y las grandes penurias que pasaron, por ejemplo, mis padres y los detenidos del Pozo de Banfield, por los cuales no había un militar que fuera bueno, ¿entendés? Entonces uno puede empezar así, pero le quiero contar a la señora lo siguiente. Vicky, te van a preguntar, discúlpame, ¿pero son todo lo mismo para vos? ¿Es todo lo mismo para vos? Todo igual. Es todo lo mismo para vos. Mirá, para mí, ¿sabés cuál es? No es todo lo mismo para vos. Hay un Estado, ¿está bien? Hay un ordenamiento del Estado, hay decretos y ordenanzas del Estado, hay unas Fuerzas Armadas que intervinieron. Ahora vos me preguntás a mí, ¿la responsabilidad del genocidio fueron de las Fuerzas Armadas? No, eso fue el brazo ejecutor. Te acabo de decir, las grandes empresas tuvieron sus centros clandestinos, fueron a golpear el cuartel. Clarín decía barbaridades, o sea, hubo un conjunto, no fueron los militares. Pero no le quiero contestar lo de la reconciliación, porque no es un problema del pasado y de todo el dolor que nos ocasiona a nosotros, porque no tenemos justicia hoy, sino que es un problema del futuro, el problema de la reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque si opinamos que pasaron 40 años, hay más o menos 800 condenados por delitos de lesa humanidad. Condenados estoy hablando, 800 condenados. Y que entonces nos reconciliamos y acá no pasó más nada. Entonces todos los grupos económicos opinan que se puede volver a hacer lo mismo. Y te voy a decir una cosa más. Vengo de Roma, justamente del juicio de Plan Cóndor de Roma. Y se daba toda una discusión allá, porque ellos también dijeron nunca más. En Italia, en Alemania existió el Holocausto, estuvieron los juicios contra los nazifascistas y demás. Ahora, todos aquellos que niegan que hubieron 6.000, por ejemplo, judíos, o sea, son negacionistas y se los consideran neonazis, o sea, consideran nazis. Nosotros no podemos negar lo que fue, nosotros tenemos negacionismo acá, no tenemos justicia, no sabemos, yo tengo 400 hermanos por encontrar. Y hay 30.000 desaparecidos, porque son 30.000 que no tienen justicia. Victoria, entonces, ¿con quién nos vamos a hacer? Victoria, es un problema del futuro. Porque entonces se va a poder hacer de vuelta, porque no pasa nada. Condenás a unos poquitos y no pasa nada. Gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias.